buenos días. Vamos a empezar con otra conversación que, de las que hacemos todos los jueves en la mañana. Y para contestar preguntas y plantearnos temas y conversar en torno a qué es lo que puede aportar teoría de restricciones, y todo esto lo hacemos en el marco del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Gorre Consulting en Latinoamérica, y que en estos días, ya este mes, deberíamos de estar terminando ya para diciembre, creo que es. eh, el último módulo, que ya lo empezamos, el último módulo del programa, de la edición que estamos haciendo en línea, en vivo, sincrónica, con la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil, en Ecuador. Próximo año anunciaremos las novedades que tengamos, porque en el comité organizador de todo esto estamos viendo cuáles son las alternativas, porque al parecer no nos están solicitando repetir el programa. Entonces, ahí o en otros lados, no, todavía no tengo todo el panorama claro. Les iremos informando cuando sepamos más. Y hoy, no teniendo la presencia de Jorge González Moore, que nos estaba exponiendo acerca de las ideas económicas de la Escuela de Salamanca y la austríaca, usando un árbol de realidad actual construida con herramientas de teoría de restricciones, em, pues dejemos ese tema entre paréntesis por cuando tengamos oportunidad de volver a hablar con el autor del artículo, porque nos quedaron bastantes preguntas, ¿cierto? Después de que fuimos ya profundizando y ahondando en su exposición, a, a todos nos surgieron preguntas y queremos extraerle un poquito más de lo que estaba pensando cuando escribió el libro, cuando escribió ese árbol, y de las cosas que nosotros le logremos también hacer reflexionar, y vamos todos aprendiendo mucho más de y, y qué consiste una verdadera ciencia económica que vaya explicando la realidad. Pues al final la verdad es encontrar eh, cómo uno puede hacer proposiciones acerca de la realidad y que se ajusten a la realidad, o sea, que no sean falsas, o que no sean distintas a la realidad. O sea, cuando uno dice algo acerca de la realidad y que no coincide con la realidad, eso no es una verdad. Ahora, hay muchas de esas proposiciones que son muy discutibles, porque llegar a entender bien la realidad, díganle a los físicos, que ahora ya están discutiendo si es que acaso el Big Bang ya no es una teoría tan demostrable. Ahora, eh, con el otro día vi un video con un título, pero no lo pinché, no lo he pinchado. Para mí esos son clickbaits. Yo no sé, me devoran el tiempo cuando me pongo a ver esas cosas. Pero decía, parece ser que es imposible para los físicos descubrir el origen del universo. O sea, que no está fuera del alcance del ser humano, punto. No importa cuántos siglos pasen, cuántos Einsteins aparezcan, no vamos a ser capaces de entender eso. No lo sé, veremos. Pero en economía deberíamos de poder entender un poquito más, porque las decisiones que tomemos eh, en las relaciones entre nosotros, cómo se produce la riqueza, eh, pues hacen a, a la felicidad o menos felicidad de los seres humanos. Pues yo he ido aprendiendo en este último tiempo
unas cosas que son bien interesantes. Pues son frases que uno dice, qué cosa tan obvia cuando uno la dice. Dice, ¿usted cómo explica la pobreza? Si es que la pobreza no hay que explicarla. La pobreza es el estado natural. O sea, uno nace desnudo, sin nada, sin saber nada, sin poder ni siquiera procurarse alimento. Si a uno lo dejan solo recién nacido, se muere. Pobreza absoluta, desvalido. Entonces lo que hay que explicar es la riqueza. Eso es lo que hay que explicar. Y entonces yo dije, interesante idea. Y la siguiente idea es, ¿cómo explica usted la guerra? Dice, entonces yo estoy pensando que no, lo que hay que explicar es la paz, no la guerra. Parece que la tendencia natural del ser humano es que cuando algo que tiene otro le gusta, se lo trata de arrebatar por la fuerza. Y entonces lo que llaman civilización es que mediante el razonamiento uno llega a la conclusión de que se gasta mucho menos energía. Sí, no estoy hablando de moral aquí, no, no es moral, sino que incluso eh, uno puede llegar racionalmente a entender que se gasta mucho menos energía, mucho más productivo comercial para el intercambio de bienes y servicios que gastar energía en arrebatarle las cosas que otros producen, porque en toda esa interacción el otro está gastando energía que debería de usar para producir la riqueza que uno le quiere arrebatar en defenderse. Por lo tanto, el resultado final de todo en este juego es que todos pierdan. Entonces, esta cuestión de la guerra, que es como una tendencia bastante natural desde los inicios de la humanidad y seguimos teniéndola, siglo XXI, y hay guerras. O sea, no digamos que eso está en el pasado reciente, está en el presente. Y es posible que siga en el futuro durando un buen tiempo, pero entonces una buena explicación de por qué hay paz y de cómo se construye la paz es muy interesante. Y eso yo creo que es lo que estamos conversando con Jorge, pero hay que ir un poquito más a fondo, pero vamos a esperar a que llegue él. Y yo sé que Daniel de Bono está aquí presente. Tenía otro tema que nos puede ocupar un ratito hoy. Sí. Y Eh, pues no tan yo soy todo filosófico, oídos. no tan filosófico, sino más cerquita de lo que, Más digamos, banal, pero no por En menos, TOC. no por eso menos importante para varias personas. Así No, que vamos a por ello. no, me invitaron a ayudar a diseñar una línea de ensamble de una planta nueva que están diseñando casualmente, que hace lo siguiente, arma eh, ambulancias. ¿Cómo lo hace? Compra camionetas, le quitan la caja y luego, dependiendo de las especificaciones que necesita la ambulancia, porque hay distintas categorías, y ahí están pensando en dos líneas, ¿no? Porque hay un tipo de camioneta que es más larga y entonces permite hacer una ambulancia un poco más grande y otro tipo de camioneta que sería más estándar. eh, bueno, le sacan la caja de la parte de atrás y arman la camioneta, ensamblan la camioneta. Tienen un proceso de corte y plegado de todo lo que es la chapa y después de distintos materiales van entrando a la línea. Estoy hablando como diseño, ¿no? Entonces, lo que se sabe es la cantidad de camionetas diarias o mensuales que se quiere comprometer la empresa a entregar. Y bueno, y hay una cierta disponibilidad de espacio. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las variables que hay que analizar para poder hacer el diseño? Yo tengo claro el tema de que el output va a determinar cuál es la restricción.
en el proceso. Y bueno, ese es un poco el planteo. ¿Cuáles son las variables que uno tiene que analizar para poder cumplir con lo que se va a comprometer la empresa en esta nueva planta para entregar la cantidad de camionetas o de ambulancias que le pida el mercado? Ese es el planteo. Eh, bueno, Tiene te una podría línea, decir, digamos, ¿Mm? básicamente, ¿qué es? Tienen una línea de, bueno, cuando llega se desarma esa parte, después, pero eso es como que está fuera de la línea de ensamble. Después tiene toda una parte que hace corte y plegado con máquinas láser, en las cuales hacen los cortes y después unas máquinas que pliegan, digamos, la chapa. Ujú. Después hay un primer ensamble, después se pasa a pintura y se termina el producto al final con las especificaciones que pide el cliente. ¿Sí? Ensamble con soldadura, supongo también. Algo de soldadura, Sí, sí, claro, hay soldadura. Sí, remache, soldadura, remache. sí. Ya yo lo que te puedo comentar es que, contrario a lo que la mayoría de la gente cree, eh, la creencia general es que es más productiva una línea que está súper acoplada y que el anterior termina la operación, se lo pasa al siguiente y que ojalá esté todo como en un trencito colgado en una cinta transportadora, algo así. Cuando tú no tienes espacios para que se acumule WIP entre un centro de trabajo y otro, inmediatamente la línea, o sea, vamos a poner el ejemplo súper extremo, ¿ya? El extremo. Tú tienes una cinta transportadora y que se va moviendo en la medida en que, digamos que todos los que tienen que terminar de hacer lo suyo, tienen que apretar un botón diciendo terminé y la cinta solamente se puede mover cuando todos han apretado el botón, ¿cierto? Porque no, o sea, si tienes 10 estaciones y 9 apretaron el botón, pero una todavía no ha terminado y se mueve, el que no terminó sale corriendo atrás, tratando de, ¿no? Tratando de terminar, pero no puede, pues entonces le llega a la siguiente estación que le toca un producto, o sea, un material que todavía necesita el proceso anterior. Entonces, si esto funcionara así, o sea que todos tienen que apretar un botón y ahí justo se mueve, y entonces ya te llega una nueva pieza y que tienes que procesar y demás. El- la velocidad a la que se mueve esa línea siempre es la velocidad del más lento en ese momento. No el más lento estadísticamente, sino el más lento en ese momento. O sea, si tienes estos 10 centros de trabajo y supongamos que hicimos el diseño ya teniendo en cuenta teoría de restricción y todo, y tienes el número 5 es la restricción, por decir uno cualquiera, ¿verdad? Lo mismo sea el uno, el 5 o el 10, ¿no? El 5 es la restricción y que tiene un promedio de 10 partes por hora. O sea, cada 6 minutos en promedio debería de moverse, ¿no? La línea. Pero esas 10 partes por hora pueden ser que está detenido o que está sacando 15, 8, 7, 20, 17, 12, 9, se detiene. Esos 10 partes por hora en promedio. Y como es cada 6 minutos en promedio, que se supone que debería estar moviéndose esto, los ciclos son bastante cortos de medición. O sea, son muchos, muchos, muchos ciclos que hay que mirar eh, en el día.
Y así uno tiene los otros. Entonces los otros centros de trabajo, que digamos que tienen el doble de capacidad promedio, también van a tener sus momentos de tensión, donde cero. Pero cuando otro tiene 5 minutos seguidos de cero, que es la restricción, aunque haya terminado y apretó su botoncito, tiene que esperar. Por lo tanto, siempre en esa línea se va a mover al ritmo más lento entre los 10 que están. ¿Cuál es la probabilidad de que los otros 9 estén funcionando al mismo ritmo más rápido que el más lento todo el tiempo? Yo creo que si considera uno un 90% de probabilidades de cada uno de los otros 9, entonces que todos simultáneamente estén a la misma velocidad o más rápido que el más lento es 0,9 elevado a 9. Es un número bastante pequeño. Menos de la mitad de todas maneras, puede ser 20%, no sé cuánto es. A ver, 9 cuadrados, o sea, lo puedo hacer en la calculadora, es más fácil, pero 9 cuadrados, punto 81, de nuevo, punto 70 y algo, 72 algo, 60 y algo, 50 y algo, 40 y algo, 30 y algo, 20 y algo, 38%, 38,74. 38% del tiempo. Entonces, ese diseño súper acoplado que no te permite acumulación de WIP, hace que todo el sistema sea como una gran máquina que tenga muchas posibles fuentes de tensión. O sea que a fin de cuentas la restricción no es la restricción. La restricción viene a ser la distribución de probabilidades de que algo se detenga o ande más. Así que primera cosa que yo diría es que las estaciones de trabajo tengan espacios disponibles para que puedan tener piezas en espera, o sea, ambulancias en espera, al menos una, y que puedan dejar, bueno, que tengan piezas en espera, porque una vez que tienes piezas en espera, ya la anterior tiene el espacio para dejar otra. Y eso te desacopla en cierta medida la línea. Y ahí ya puede uno empezar a considerar que la restricción es la restricción y no es la cola de la distribución. Esa es la primera cosa que yo tendría en cuenta al diseñar esta línea de ensamble, donde ya que la estás diseñando desde cero, porque es que una vez que la diseñaste y lo tienes todo acoplado y todas las estaciones muy juntas una de otra, porque eh, en los libros va a leer que hay que eliminar los desperdicios. Uno de los desperdicios son los movimientos extra. Entonces los pone todas las estaciones de trabajo una muy cerca de la otra para eliminar movimientos extras. Y entonces en la eliminación de movimientos extra, poniendo una muy cerca de la otra, elimina el espacio donde podría acumular WIP que te permite desacoplar y echar a perder el flujo solamente con el diseño de la línea. Pero ya que la estás diseñando, entonces teniendo en cuenta lo que te estoy diciendo, yo creo que el throughput de esa línea puede ser muchísimo mayor teniendo espacios para acumular algo de WIP entre estación y estación. Ese es mi primer comentario. A pesar de que todos los recursos tengan mayor capacidad que el recurso más escaso. Claro, Siempre hay que pero si dejar lo que pasa es que un está poquito toda de espacio. ¿cuál es la probabilidad de que alguno de esos recursos se detenga? Basta con que sea Sí, distinto claro. de cero y va a ser distinto de cero, po.
Entonces, si están hiperacoplados, o sea, acoplados uno al lado del otro, basta con que se detenga uno y se detiene la línea completa. Bien, ese es un concepto muy importante porque volvemos al diseño de Ford, entonces, que dejaba un espacio para poner las piezas, Ford, para que hubiera. Ford fue tan exitoso, es que yo creo que la mayoría de las personas que hablan de la línea de montaje de Ford piensan en una línea en constante movimiento con piezas colgando de rieles que van moviéndose o una cinta transportadora. Y no fue así. La línea de montaje de Ford está basada en estaciones de trabajo independientes una de la otra, donde tienen pintado en el suelo cuadrados, rectángulos, donde está prohibido salirse de los bordes. Y en el momento en que tú ya no puedes poner más piezas en el cuadrado que está detrás tuyo, o sea, perdón, delante tuyo, tienes que detener el trabajo. Eddie Goldratt cuenta en uno de los videos, dice que la única inversión que hizo Ford era una tiza, que lo marcó en el piso, que tardaron 10 Mm. años para tener todo esto de colgado Sí. y cintas transportadoras, pero que al principio era una tiza que nadie podía superar esa marca. Y limitando, usando el espacio para limitar el whip, controlar el whip. Ahora, esa es una solución donde todo el whip está controlado en forma dispersa a lo largo de toda la planta, que es muy parecido a lo que después en Toyota hicieron. Todo esto aparece en el artículo sobre hombros de gigantes de- del año 2008. Y Taichi Ono, queriendo imitar lo que había hecho Ford, dijo, sí, pero yo no puedo hacer eso porque, claro, eso se puede hacer perfectamente bien cuando tu variedad de modelos es uno. Puede hacer, dice, pídame un Forte del color que usted quiera siempre y cuando sea negro. Entonces, claro, así, entonces dice, te he dicho no, pero el concepto es válido, entonces lo que vamos a hacer es limitar la cantidad de piezas acumulables. Entonces pone ahí unos recipientes donde van poniendo los inventarios máximos que se pueden mantener. Y el Kanban activa, cuando uno saca una pieza, activa la producción de otra y así. Pero al final esos son amortiguadores que están distribuidos a lo largo de toda la línea. Y, y lo que yo creo que funciona es dejar el espacio para que se acumule, si es que se acumula, pero no hay ninguna obligación de llenar o no llenar un espacio. Y el amortiguador es de tiempo, nada más. O de unidades. Si es de unidades, entonces mi segundo consejo ahí es que la restricción tenga un 20% de capacidad protectiva respecto a la demanda, la restricción misma. O sea que el amortiguador final, que es de producto terminado, sea el que limite la entrada de material a procesar. Cuando te consumen del amortiguador, se genera orden de producción. Estuve conversando ayer con una fábrica de textiles que compran el hilo, así que no es el que está presente. Compran el hilo, tejen tela de punto, no tela plana, la tela plana la compran también, pero tela de punto la tejen, la tiñen y confeccionan. Entonces yo le pregunté, ¿cómo toman la decisión de tejer?
de hacer una tela. Me dice, no, eso es con cada prenda que vamos a confeccionar, ahí se toma la decisión de tejer, teñir y después confeccionar. Y ahí me quedé, o sea, lo encontré muy radical. Digamos, ¿qué les habrá pasado con el desorden antes de telas teñidas y de telas tejidas que decidieron que querían operarse de eso, extirpar ese tumor de su planta? Y yo le pregunté, pero entonces sus lotes mínimos de producción de cada tela, o sea, de cada prenda, deben ser grandes. Entonces, bueno, lo suficiente para consumirse las telas que tejíamos y teñimos. Me imagino que lo harán por familia, o sea, una misma tela teñida sirve para varios productos y ahí, y con ese rango de productos hacen el lote. Pues sí, por supuesto, pues, le faltó decir, no, no somos tan brutos. Digo, ok. Pero yo mirando su portafolio, tengo la sospecha de que andan por más de 1000 SKU de producto terminado. Ojo, casi 2000. Ujú. Eso me lleva a que deben de tener bastantes familias. Sí. Por lo tanto, el lote mínimo para producir por familia es grande, así que la frecuencia de reposición de cada familia es baja la frecuencia, o sea, pasa mucho tiempo entre una y otra. Ahí ya no, la respuesta no fue tan rápida, pero se quedó pensando, me dijo, bueno, si eso pasa. Entonces mi siguiente predicción le dije es que tienen los inventarios hasta los techos y no saben qué hacer con los excedentes. Y aún así tienen faltantes y el departamento comercial se queja de que no pueden entregar suficientes. O sea, no pueden entregar todo lo que le piden los clientes. Y no pueden entregarlo porque para entregarlos tienen que violar todas sus propias reglas de los mínimos de producción y demás. Entonces a esa altura yo ya vi que la cara le iba cambiando y que parecía que decía, ahora estoy hablando con alguien que no se entiende, güey. Entonces me dijo, ajá. Y las discusiones entre los gerentes deben ser una semana, es todo atención al cliente y hacen lo que sea en producción para conseguir atención al cliente y eso hace crecer los inventarios y una serie de problemas en producción. Ahí ya no contestaba nada, pero yo le veía la cara así como, este está de espía en nuestra fábrica. Y a la otra semana el departamento de finanzas o gerente de finanzas, el CFO, seguramente les dice, oigan, ustedes no me siguen metiendo capital de trabajo para dentro de la fábrica. Pues no tenemos más liquidez para eso. O sea, o por lo menos no es rentable, así no le vamos a meter más dinero, no me sigan con eso. Y entonces pasan 2 semanas en que están tratando de reducir y entonces bajan en un 10% los inventarios. Para que a la otra semana a todo el mundo se le olvidó lo de la semana pasada y los de comercial vuelven a exigir eh, por los productos. Digamos. Dije, bueno, si ustedes quieren trabajar conmigo, no son herramientas. Le voy a pasar herramientas, pero no son las herramientas lo importante. Lo que importa es que vayan replanteándose cosas. Entonces, primera cosa que le voy a decir es una buena noticia. La única manera de tener exceso de inventario es teniendo exceso de capacidad, ¿está de acuerdo? ¿No? Obvio, ¿no? O sea, si uno tiene acumulación de inventario en exceso es porque produjo más de lo que le compraron. Eso es inventario.
¿Usted tiene alguna obligación de fabricar todo el exceso de inventario? Como obligación. Sí. ¿Quién lo obliga a fabricar el exceso de inventario? No, nadie. ¿Está seguro? ¿Qué pasa si no fabrica el exceso de inventario? ¿Qué pasa si un mes fabrica 30% menos del volumen? Se no, pues ahí sube el costo. Se no, hay que si alguien lo está obligando. Estarán calculando bien las cosas, te dije. ¿Le interesa seguir conversando conmigo o en esa empresa no hay ninguna posibilidad de replantearse los fundamentos? Me dijo, sí, sí hay posibilidad y me interesa mucho. Marqué una fecha y una hora y yo le hago la presentación completa. Ahora no tengo más tiempo para seguir conversando. Me dijo, "Puta, qué interesante todo esto, yo quiero conversar". Entonces, el, las personas con las que uno conversa no se esperan una cosa así, porque todos se acercan a uno, porque uno lee desde la perspectiva de Goldratt y uno como consultor le dice, quiere reducir el inventario y entonces creen que es como se toma una pastilla y reduce el inventario. Po. A lo mejor se tienen que tomar la pastilla, pero la roja, para salir de la Matrix. Así que igualito con la línea de ensamble. Ahí con todos los modelos Consulta. que hay. Perdón, me quedé pensando, pero en la línea de ensamble de Daniel, quería consultar si las ambulancias serían, o sea, si estamos en MTO o en MTA, o sea, se empieza a fabricar después de que el cliente especifica todas las características o ya hay por catálogo, digamos, algunos modelos estándares. Hay algunos modelos estándares, pero normalmente es a pedido. Viene alguna empresa y te pide 5 que tengan desfibriladores, que permita llevar cierta, o sea, tiene especificaciones ya definidas estándares, pero los productos se venden una vez que está hecho el pedido. Gracias. ¿Y cuál es tu conclusión, pues, Bruno? Porque ya te dieron suficientes datos como para tú decir, no es ni uno ni lo otro, sino las dos cosas juntas. Pues. Exacto. Bueno, ya, pero exacto, ya, pero no, ¿cómo es la No, cosa? bueno, la línea, sí habría que armarla con todos los espacios necesarios para que esté el WIP en Sí, proceso. eso, Me voy sí. imaginando, me voy imaginando, bueno, de alguna manera que quizás en ensamble, toda la parte de soldadura y de remache, en ensamble y en pintura estén como los dos principales, o sea, los eslabones que anden más lento. Esa es la Eh, restricción. Mm. la restricción, este, entonces sí vamos a tener que tener, o sea, o sea, stock de camioneta, bueno, todos los stock los amortiguadores de las chapas para después hacer los cortes de los ensambles, amortiguadores también de todas estas piezas específicas. Eh, ¿Qué más estaba pensando? Eh, y que bueno, que hay que reservar capacidad, o sea, vamos a tener que, hay que tener los amortiguadores de las camionetas, estas estándares, uno o dos, y hay que reservar capacidad. O sea, principalmente MTO, pero hay que tener capacidad para MTA. Y yo haría, Eh, yo lo haría así, en serie. ok, cien por ajá. ciento MTA, Bien, la ambulancia básica o sea, sin ninguna personalización. Y entonces tú tienes amortiguador puede ser corta, mediana y larga, no sé, 3 modelos de ambulancia básica y esos tienen su amortiguador de inventario que cuando te consume uno de esos, lanza orden para producir otro. Y después,
esos modelos están ahí disponibles para personalizar, y personalizar demora mucho menos que armar la básica. Ponerle el desfibrilador y ponerle una camilla y ponerle no sé qué, poner no sé cuánto, puede demorar unos pocos días, menos que lo que se demoró desde la camioneta a tener ya todo el chasis pintado y toda o sea, la carrocería pintada y todo la ambulancia básica. Entonces es una MTA para los modelos sin personalizar y un ensamble a pedido, si tú quieres, ATO, así, Assemble to Order, ensamble a pedido, eh, y con un tiempo de entrega cortísimo, puede ir entregándole a los clientes lo que necesitan. Eso es lo que se llama una tabla, o sea, una planta en T, que tiene varios componentes que son estandarizados, pero que la combinación de esos componentes no es estandarizado, que es quién sabe qué. De repente un cliente quiere una combinación que nunca nadie más había pedido y nadie más va a pedir, pero se la hace. No te demora mucho porque no tenés que fabricar desde cero. En ese caso, Esa es la otra sugerencia. vos vas a tener un buffer de camionetas ya prearmadas o armadas con el estándar. ¿Dónde nos convendría tener el cuello de botella? ¿En el ensamble final, que cuando hacemos, digamos, el ensamble a pedido, o nos conviene tenerlo aguas arriba en lo que es estándar? No, de ninguna manera agua arriba, porque agua arriba va a estar alimentando un amortiguador de unidades, ¿cierto? Sí. Entonces, para alimentar amortiguador de unidad necesita siempre capacidad excedente, si no, no puede acumular el amortiguador de unidad. Así que ahí no puedes tener Y en el ensamble, en el ensamble final, como es a pedido, es control de carga, y ahí pues Dejar. eso lo único que te hace es controlar los plazos de entrega. Entonces, mm, tiene una restricción, es natural que tenga restricción ahí, pero que la misma demanda te va diciendo si necesita más o menos capacidad. Pero yo no creo que las ventas sean afectadas, o sea, que pierdas ventas porque diste 5 días más de plazo de entrega. Ahora, la cuestión es que Pero si sí empieza a piden, haber un aumento de la demanda, vas a tener un problema con que tu amortiguador de ambulancias preensambladas no da abasto. Y ahí sí entonces puede entrar a tener un cuello de botella en el preensamble. claro, el tema es que no te lo piden. A ver, lo que hacen los vendedores es tratan de estirarlo en el tiempo, pero viene un hospital y te dice necesito 40 ambulancias para fin de marzo. Entonces ahí es donde el buffer de ambulancia preestablecida o el buffer de ambulancias estándares no es muy difícil de regular, porque son pedidos así, no es que todos los días se vende algo, sino que a veces cae un pedido y me dicen, bueno, 15 de este tipo o 15 pintadas de este color, ese tipo de cosas. Si no hay una regularidad en las ventas, entonces no hace MTA, hace todo MTO. Claro. Ahí está la respuesta. Y el lead time es mayor y el amortiguador es mayor, pero el plazo de entrega también es mayor. Y la verdad es que tiene sentido, porque qué hospital o consultorio o clínica o quien sea que sea usuario de ambulancia, a lo mejor En ese caso sí. alguien que quiera hacer Uber en Bogotá. No, pero eso ya lo pillaron, eso no. Son las camionetas que se compran son usadas. Ah, sí. No, no,
vienen de Ah, fábrica, súper. pues por ejemplo, la Hilux se desarma y se Mm, hace una ambulancia con Hilux. ok. Sí, parece que no tiene mucho sentido que los clientes vayan a pedir ambulancia de urgencia. Se necesita urgente que me entregue en una semana 20 ambulancias. Claro. Sí. Entonces Eh, vuelvo para atrás, me retracto. No hay que mantener el inventario de preensamblada. Además es mucho, o sea, 40 es mucha inversión, digamos, ¿no? Como que sí o sí, después de que entra la orden, recién No, se que son activa esa 40, compra. claro, son muchísimas y que en solo el estacionamiento para mantenerla ya Claro. te estás gastando eh, el negocio casi inmobiliario, sí, ¿no? Muchos metros cuadrados. ¿No? Esos son mira, yo creo que las cosas novedosas como sugerencia para la empresa es que la línea de ensamble no esté tan acoplada. O sea, que los centros de trabajo tengan cierta independencia para ir a su ritmo. Sí, ahí Cierta vas en contra independencia. de lo que dice el Link, ¿no es cierto? Que el Link trata de tenerla estirada la línea. Te hablan Exacto. siempre de que esté bien estirada. Y Hay que leer el significa eso, tercer de que capítulo de no haya cierto libro, espacios pues. intermedios. Claro. Bueno, pero está muy difundida esa idea de que hay que arrancar de adelante hacia atrás y que tiene que estar bien estirada, o sea, de aguas hacia Está muy difundida la arriba, hacia idea, abajo. entonces por Sí, eso pasan dos cosas. Tenemos nosotros que seguir empujando conceptos que te hagan pensar. Y la segunda cosa que pasa es que seguimos teniendo mercado para dar nuestro servicio de consultoría. sí, Pues exactamente. sigue tan difundida la idea. Pero ¿sabes qué? Yo, estábamos conversando con Eli Goldratt. Me acuerdo que fue en Guayaquil. Estábamos en un hotel y estábamos conversando de un proyecto en particular. O sea, que estábamos ahí concentrados en una cosa. Y yo fui y le dije, no, pues que aquí se necesita de todas maneras poner los amortiguadores de tiempo que corresponden. Y él me dijo, claro, a menos de que tenga una 3D plant, una planta 3D. Y yo lo quedo mirando, ¿sí? Y dice, ah, tú no sabes lo que es eso. Y veo que Wendy Maxwell le echa una mirada. Le digo, no, no sé qué es, cuéntame. Y me dice, Eli, no, ahora estamos concentrados en esto otro. Sigamos conversando. Y entonces, que le voy a estar diciendo, si no, 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 no. Primero me cuenta esto. Yo le dije, ya, bueno, concentrémonos en el proyecto y entonces ya terminamos de conversar. Y en la noche que fuimos a comer le dije, Eli, 3D, ¿qué es eso, güey? Me dijo, hablé de más, me dijo, no te puedo decir. Me recordaron el acuerdo de confidencialidad. Y nunca se lo puede sacar, ¿no? Ni a Wendy. Así que no te puedo decir. Según me sugirió ese comentario, está estudiando alguna manera de eliminar ese dilema, digamos, o ese trade-off, si uno quiere, de que por un lado quieres tener a todo el mundo ocupado todo el tiempo productivamente, pero por otro lado, por la dependencia, eso es imposible, necesita los amortiguadores de tiempo y permitir las capacidades ociosas. Y le había puesto ese nombre 3D, y entonces le dije, obviamente no es tridimensional. Me dijo, no te puedo seguir dando pistas. Entonces me quedo,
Le pregunté a Wendy, me dijo, es un desarrollo con un amigo suyo que lo juramentó con la confidencialidad, ¿no? Pero si hubieran tenido éxito, algo habríamos sabido. Yo creo que no tuvieron éxito. O sea, llevo años pensando en ese tema. No se me ha olvidado nunca. Y yo no le veo salida. Entonces yo sigo pues, en los cursos y en todo enseñando que cuando tienes dependencia necesitas amortiguadores para sincronizar flujos de distintos ritmos. Que eso es finalmente todo el tema. Distintos ritmos que pueden ser un ritmo o sea, demasiado distinto, por ejemplo, en el caso del tejido y teñido, es un ritmo absolutamente distinto el de un ciclo de tejido y de teñido que el de confección, donde tú cortas y confeccionas 2 prendas aquí, 3 prendas allá. Esos son 2 ritmos absolutamente distintos, entonces los tienes que desacoplar y se sincroniza con un amortiguador de inventario intermedio. Daniel, y, y para cerrar, ¿cómo ves la predisposición de la gente con la cual estás diseñando la planta? Digamos, o sea, si vos vas y le decís, tenemos que desacoplar la línea y tenemos que dejar espacio, ¿hay, o sea, ¿hay apertura o es como que no, La pregunta es para ti, no Daniel, por si entiendo? acaso. Ahí está. La realidad es que hay que utilizar, por eso un poco hay que convencerlo de que piensen con este criterio, porque si siguen con el criterio tradicional no lo van a aceptar. Pero haciendo esa Pues, pequeña cuenta que hicieron recién, se ve que para sincronizar necesitas que tenga inventario intermedio, porque en algún momento va a estar detenido y vas a tener que sincronizar con el recurso más escaso. puede hacerlo con dados. Sí, sí, interesante lo de los dados, porque en realidad a eso es lo que yo pensaba. Si te dicen que tenés que entregar 70 por mes y lo diseñás para eso, nunca te va a dar. Con los dados aparece, te va a dar ¿No? Pero menos de 50. es mucho peor porque el juego de los dados tradicional sí permite acumulación de inventario entre estación y estación. Sí, pero el que saca uno, por más que saque 6 en los demás, no funciona. O sea, nunca vas a Sí, llegar, tarde o correcto. temprano no llegas a hacer 6. Entonces eso lo tienen que ver. Una vez que lo ves, bueno, entonces rediseñemos la línea para que no dé 70, pero por lo menos demos 60 seguro, que sería bajarle, digamos, la capacidad o que haya uno de los recursos tenga esa capacidad constante y todo lo demás mayor capacidad, porque es la única forma Pero de que el de juego todas funcione. de todas maneras, o sea, para empezar, misión imposible diseñar con capacidades iguales. Claro. Así que Sí, sí. por construcción del sistema va a tener capacidades disímiles. Tú puedes tomar la decisión donde quieres tener la restricción también. Sí. Bueno, hoy volvimos a conversar de Buenísimo. temas técnicos, pero estuvo interesante. Un cliente de Daniel, otro que todavía no es cliente, pero espero que sea cliente por este lado. Y en ambos casos a uno le vienen a preguntar, ¿y esto cómo se optimiza? Y cuando uno les contesta, la respuesta es genérica, es definitivamente no es haciendo mejor lo que ya estaba haciendo. Yo te voy a replantear cómo pensar esto. Perfecto. Vamos a ver si pillamos a Jorge González Moore para algún otro jueves y poder seguir con nuestra conversación acerca de la Escuela Salamanca y la Escuela Austríaca y proceso de pensamiento de TOC
y a ver a dónde nos llevan nuestros razonamientos por ahí. Les deseo excelente semana a todos. Nos vemos el próximo jueves. Bueno, Muchas gracias. chao, Muchas saludos. gracias. Que sigan Nos bien. vemos. Adiós. Chao a todos.